Cuando el hombre busca el camino de la ciencia oculta, como ha sido descrito en el capítulo anterior, es preciso que no deje de fortalecerse por medio de un determinado pensamiento persistente durante todo el tiempo de su discipulado. Deberá siempre tener presente que quizás haya realizado progresos bastante notables después de cierto tiempo, sin que éstos se le manifiesten en la forma que él posiblemente esperaba. Quien no lo tenga presente fácilmente podrá desanimarse y abandonar todo esfuerzo al cabo de poco tiempo. Las fuerzas y facultades que hay que desarrollar son, al principio, de índole sumamente sutil, y su naturaleza difiere totalmente de la idea previamente formada por el discípulo, solo acostumbrado a ocuparse del mundo físico. El mundo espiritual y el anímico se sustraían a sus sentidos y también a sus conceptos. Por esto, no es de extrañar que no le sea posible darse cuenta inmediatamente de las fuerzas espirituales y anímicas que en él se desenvuelven. En esto radica la posibilidad de engañarse para todo aquel que emprenda el sendero sin atenerse a las experiencias reunidas por los investigadores versados. El investigador espiritual conoce los progresos del discípulo mucho antes de que éste tenga conciencia de estos progresos. Sabe cómo se van formando los sutiles ojos espirituales antes que su discípulo sea consciente de ello. Y gran parte de las indicaciones del investigador espiritual consisten precisamente en dar expresión a lo que hace que el discípulo no pierda la confianza y la perseverancia antes de que él mismo haya llegado a la comprensión de sus progresos. El conocedor de lo espiritual no puede dar a su discípulo sino aquello que éste, de un modo oculto, ya posee. Solo puede darle las instrucciones para el desarrollo de sus facultades latentes, pero lo que transmite de sus propias experiencias será sostén para el discípulo que quiere abrirse paso en la oscuridad a la luz. Muchos abandonan el sendero de la ciencia espiritual poco después de haber entrado en él porque no notan inmediatamente sus progresos. Incluso cuando se le presentan las primeras experiencias superiores perceptibles, el discípulo muchas veces las considera como ilusiones, porque se habían formado ideas muy distintas acerca de lo que debían experimentar. Se desanima, ya sea porque no da valor a esas primeras experiencias, ya sea porque éstas le parecen tan insignificantes que no cree que en el tiempo no lejano puedan conducirle a un resultado apreciable. Pero la valentía de ánimo y la confianza en sí mismo son las dos antorchas que nunca deben apagarse en el sendero hacia la ciencia espiritual. Quien no tenga el ánimo de repetir con toda paciencia, sin cansarse, un ejercicio que aparentemente no haya dado buen resultado un sinnúmero de veces, no podrá llegar muy lejos. Mucho antes de notar claramente los progresos logrados, surge de las profundidades del alma un sentimiento indefinido de encontrarse en el buen camino. Este sentimiento debe cultivarse y alimentarse porque puede transformarse en seguro guía. Ante todo, es necesario extinguir la idea de que para llegar al conocimiento superior se requieren prácticas extrañas o misteriosas. Hay que tener presente que se debe partir de los sentimientos y pensamientos que forman parte de nuestra vida y que solo es preciso darles otro rumbo que el habitual, que el discípulo empiece por decirse: en el mundo de mis propios sentimientos y pensamientos yacen ocultos los misterios más sublimes inadvertidos hasta ahora. En realidad todo reside en que el hombre vive constantemente como cuerpo, alma y espíritu, pero que solo es efectivamente consciente de su cuerpo, mas no de su alma ni de su espíritu. El discípulo en cambio adquiere conciencia del alma y del espíritu, tal como el hombre común la tiene del cuerpo. Por esta razón es importante dar la debida orientación a los sentimientos y los pensamientos, con lo cual se desarrolla la facultad de percibir lo que es invisible en la vida corriente. En lo que sigue,
se va a indicar uno de los caminos que conducen a tal fin. En verdad es algo muy sencillo, como casi todo lo que ha transmitido hasta aquí, pero que dará los más importantes resultados si se ejecuta con perseverancia y si el discípulo es capaz de realizarlo con la disposición de ánimo que para ello se necesita. Tómese y obsérvese la pequeña semilla de una planta. Lo esencial es suscitar intensamente ante este insignificante objeto los pensamientos apropiados, así como desarrollar por medio de estos pensamientos ciertos sentimientos. Primero, téngase un claro concepto de lo que realmente se ve con los ojos. Descríbase a sí mismo la forma, el color y todas las demás propiedades de esa semilla. Segundo, hágase la siguiente reflexión. De esta semilla, si se siembra en el suelo, nacerá una planta multiforme. Represéntese la forma de esta planta, constrúyase la misma imaginativamente. Tercero, reflexiónese como sigue. Lo que ahora me represento imaginativamente, las fuerzas de la tierra y de la luz lo harán realmente nacer de la semilla. Si tuviera ante mí un objeto artificial que imitara tan perfectamente esta semilla que mis ojos no pudieran distinguirlo de una verdadera semilla, ninguna fuerza del suelo ni de la luz sería capaz de engendrar de él una planta. Quien conciba claramente este pensamiento cual una experiencia interior, podrá formarse también el que sigue, acompañado del sentimiento adecuado. Se dirá: en la semilla se halla latente como potencialidad de la planta total lo que de ella nacerá más tarde. Esa potencialidad no vive en la imitación artificial. Sin embargo, para mis ojos, una y otra son idénticas. La semilla verdadera contiene, pues, algo invisible que no existe en la imitación. Diríjanse ahora los sentimientos y los pensamientos sobre eso que es invisible. Imagínate que esa parte invisible se transforma más adelante en la planta visible que se podrá contemplar con su forma y sus colores. Abríguese entonces la idea: lo invisible se hará visible. Si yo no tuviera la facultad de pensar, no podría manifestárseme lo que solo más tarde se hará visible. Debe destacarse particularmente que lo que se piensa debe también sentirse intensamente, con toda calma y libre de todo pensamiento perturbador. Habrá de vivenciarse interiormente el pensamiento antes señalado, y habrá que dar el tiempo necesario para que el pensamiento y el sentimiento que con él se vinculan penetren profundamente en el alma. Si esto se logra de la manera correcta, entonces, al cabo de cierto tiempo, quizá después de muchas tentativas, se sentirá surgir una fuerza interior, fuerza que creará una nueva facultad de percepción. La semilla aparecerá como envuelta en una nubecita luminosa que se percibirá de un modo sensorial espiritual, cual una llama. Su centro evoca la misma sensación que se experimenta bajo la impresión del color lila, y el borde evoca la sensación que produce el color azulado. Así se revela lo que antes no se había percibido y que ha sido creado por la fuerza de los pensamientos y los sentimientos que el discípulo ha despertado en sí mismo. Lo que había quedado físicamente invisible, o sea, la planta que solo más tarde llegará a ser visible, se revela entonces de manera espiritualmente visible.